Amigos, esta nueva moto, ¿tiene o no tiene embrague antirrebote? ¿Dos válvulas o cuatro válvulas? Les tengo unos datos sobre su motor que nadie ha mencionado por el momento. Esta nueva 250R de AKT fue lanzada de manera oficial con un precio muy competitivo, pero esta motocicleta veo que le hace falta algunos detalles que sí los tenía cuando fue presentada en la Feria de las Dos Ruedas en Medellín, que se los mencionaré en el transcurso de este video, y uno de ellos es el nombre de la motocicleta, que ya no es el mismo. Esta nueva moto de cuarto de litro, la 250R de AKT, es una máquina con un diseño muy robusto, muy aparente, gracias a ese carenado de buenas proporciones con varias líneas afiladas que se complementan muy bien con el estilo de su quilla, sin dejar a un lado el estilo deportivo que lo vemos en la parte posterior, proyectado hacia arriba, donde tenemos un asiento en dos piezas, doble nivel, y no se ve tan pequeño para el pasajero, y se agradece el detalle de incorporar asas o agarraderas. Al menos por diseño sí cumple con su cilindrada, la moto se ve grande, aunque yo le pondría unas defensas en caso de una caída con esas tapas de ese tamaño. En cuanto a su nombre, fue presentada en Medellín como CR4 250, como se ve en este atril. Además menciona su potencia, sistema de alimentación, el slipper clutch, 4 válvulas y frenos ABS, y esta moto tenía unas calcas donde se mencionaba esas 4 válvulas, el slipper clutch y el sistema de inyección electrónica de combustible en la parte posterior. Ahora en esta motocicleta que nos presentaron en la feria del automóvil ya no tenemos esas calcomanías de 4 válvulas o slipper clutch, vemos la palabra AKT en la parte posterior, una letra R en sus tapas y una mención a su sistema de refrigeración. Amigos, en cuanto a su nombre les tengo una pregunta: ¿qué era mejor, CR4 250 o así como quedó 250R? Los leo en los comentarios. Pasemos a su iluminación, es completamente LED y acá sí tenemos un verdadero faro en LED, a diferencia de otros faros de AKT que tenía farolas convencionales con un bombillo LED, como el caso de la CR4 150 o la TTR 200. Tenemos una luz de posición en la parte superior del faro y otra en el panel inferior. El diseño del stop no está nada mal. Las direccionales traseras están incorporadas al guardabarros que está anclado al basculante y a su vez sirve como portaplaca. No contamos con luces de parqueo. Antes de continuar, debo dar los agradecimientos a Kevin del canal Locos por las Motos y Michael del canal Batamotos, que me compartieron material de la AKT 250R para realizar este contenido. Ahora pasemos a su tablero. Tenemos una pantalla digital de buen tamaño, fácil lectura, donde tenemos indicador de revoluciones, indicador de marchas, velocímetro, nivel de combustible, testigo de falla, neutra, batería, luz alta, presión del aceite, testigo del ABS. En la parte inferior tenemos voltaje de la batería, en este caso está agotada y es normal por estar en la feria. Tenemos la hora, el odómetro y un trip parcial. Créanme que en persona se ve más bonito de lo que parece y mucho más cuando hace el testeo. Pasando a las suspensiones, tenemos una horquilla telescópica convencional. Las barras se ven robustas, no son delgadas. Algunos querían que fueran invertidas como la CR5 Pro de Ecuador. Seguramente no fue así por temas de costos. Atrás una monosuspensión con ajuste en precarga. Capacidad de combustible de esta 250R 3.17 galones, unos 12 litros. En cuanto a su consumo, hay que esperar que esté en las calles, pero teniendo en cuenta su cilindrada y tipo de alimentación, que es de una marca reconocida, podríamos tener unos 130 kilómetros por galón en promedio. El peso de esta nueva moto de AKT es de 148 kilos, la verdad no me parece pesada, y para que sirva solo de referencia, no más de referencia, es 7 kilos menos pesada que la Gixxer 250. Frenos de esta AKT 250R. Recordemos que en la feria de Medellín
teníamos esta máquina con ABS en la llanta delantera y ABS en la rueda trasera, pero era una moto de exhibición para despertar el interés del público y no era una versión final. Por eso la marca no podía dar un precio en ese momento. Y en esta moto que se lanzó de manera oficial tenemos adelante un freno de disco con ABS y una pinza con línea de freno blindada, que esto aumenta su eficiencia en el frenado. Atrás un freno de disco, acá ya no tenemos ABS, al menos en esta moto que se mostró en el salón del automóvil, así como lo están viendo. ¿Y por qué motivo? Tal vez el de siempre: costos. Las llantas son Sellomatic o sin cámara de la marca Control. Si tal vez vieron mi video de esta moto en la feria en Medellín, tenía llantas Metzeler, pero era solo un prototipo, no versión final, como lo he dicho anteriormente. Adelante 110-70-17 y atrás 140-60-17. Ahora pasemos al corazón de esta máquina, pero antes invito a los nuevos a suscribirse a este canal, es gratis, y activar la campana de notificaciones, y para los demás, gracias por su apoyo y por su like. El motor de esta nueva moto de AKT, ya tenemos una mejor configuración comparado con los otros motores de la marca, empezando por algo tan sencillo como lo es su filtro de aceite de papel, que es más fácil para su cambio en comparación que el filtro centrífugo, que para su limpieza, no para cambio, se debe quitar la tapa clutch, como lo tiene la TTR200 o la CR4 200. Lo otro es que tenemos un motor SOHC, quiere decir distribución por cadenilla, no es por varillas como si lo es la CR4 150 o la NKD 125. La alimentación es por inyección electrónica y de acuerdo a este material que me conseguí es de la marca Bosch, y esto garantiza una mejor eficiencia de combustible. Su transmisión es mecánica de 6 velocidades, la refrigeración es por aire y aceite, por eso vemos este radiador que viene con un protector. Recuerdan que les mencioné que ya no tiene las calcas de 4 válvulas y slipper clutch o embrague antirrebote. Pues con este material que me compartieron, la moto sí incluye 4 válvulas y embrague antirrebote. En cuanto a su potencia, en el atril del Salón del Automóvil en Bogotá hay un pequeño error en las revoluciones de su potencia y torque. Acá se las confirmo con lo que me enviaron: 24.1 caballos de potencia a 7500 revoluciones y un par motor de 23 Nm a 6000 revoluciones, y la marca declara una máxima velocidad de 119 km por hora. Pero ojo, no es una velocidad límite, ya que las marcas son muy precavidas cuando dan velocidades, y es claro que con más exigencia dará mucho más. También depende de la altura sobre el nivel del mar, entre otras variables. Su cilindrada 249.4 centímetros cúbicos. Amigos, esperemos que salga un buen motor. Con el pasar del tiempo me gusta la propuesta de la marca, su precio no está nada mal, ojalá más adelante le incorporen el ABS en la parte de atrás. Su competencia directa sería la Venom 250 de Victory, y en su cilindrada tenemos otras motos como la Gixxer 250 o la Yamaha FZ25. Para su disponibilidad lo deben verificar en los puntos de venta autorizados de la marca. Precio AKT 250R, 11.890.000 pesos colombianos sin trámites, unos $2.620. Con trámites en promedio, haciendo cuenticas, a la fecha de publicación de este video costaría unos 13.070.000 pesos en promedio. Amigo mío, si te gusta la marca AKT, te comparto esta lista de videos de esta marca de motocicletas. Apoya este video con un like y compartiéndolo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta un próximo video. Bendiciones.